Dios te bendiga, hermano y hermana. Qué bueno que puedes compartir conmigo en este día. Espero que el Señor continúe bendiciendo tu corazón y que este tiempo de adoración y palabra sea de mucha bendición para ti hoy. La escritura para nosotros en el día de hoy se encuentra en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y dice así, el libro de Jonás, capítulo 1, los versículos del 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Esta es la palabra de Dios para su pueblo en este día. Oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias porque me permites compartir este tiempo de adoración y palabra con mis hermanos y hermanas de la fe. Señor, ¿qué hacer cuando aún luchamos, batallamos con tu llamado? ¿Qué hacer, Dios, cuando continuamos la lucha a donde tú nos quieres mover? Glorifícate, Dios, en este día mientras comparto tu palabra con mis hermanos y hermanas en la fe. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén. ¿Te has preguntado durante este tiempo hacia dónde Dios nos va dirigiendo? ¿Te has preguntado qué Dios quiere hacer con su iglesia en medio del tiempo que nos ha tocado vivir en un mundo afectado por una pandemia? Por los pasados 2 meses hemos tomado las precauciones necesarias para cuidarnos a nosotros, nuestra familia, nuestro prójimo. Pero en este mundo que estamos viviendo, aún en este mundo afectado por una pandemia, el Señor todavía sigue tocando corazones, el Señor todavía sigue dirigiendo a su pueblo, el Señor continúa tocando el corazón de la iglesia para que siga siendo de bendición a otros y otras. Ha sido un tiempo de muchos retos, pero también ha sido un tiempo donde nuestros ojos han sido abiertos para darnos cuenta que para Dios no hay límites, para darnos cuenta que la bendición de Dios no tiene fronteras, para darnos cuenta que todavía el Señor sigue dando palabra de esperanza, que su gracia se sigue derramando sobre nuestras vidas, que su misericordia sigue con su pueblo. Y ese fue el llamado que Dios le dio a Jonás. Ve a Nínive y comparte con ellos una palabra de misericordia. Si ese pueblo se arrepiente, iba a obtener la misericordia de Dios. Posiblemente usted conoce la historia de Jonás. Personalmente yo sé de Jonás desde que era un niño y participaba de la escuela bíblica y nos enseñaron aquel cántico que decía que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso lo tiraron a la mar, vino un pez y se lo tragó. Así que sabemos de Jonás, y cuando pensamos en Jonás pensamos en el hombre que no obedeció a Dios, el hombre que fue tragado por un gran pez. Ahora, debo decirle que volver a reestudiar el libro de Jonás ha sido una experiencia enriquecedora. Especialmente estudiar este libro, 4 capítulos, pequeño, corto, fácil de leer, especialmente si busca una versión de la Biblia que sea mucho más contemporánea. Ha sido una experiencia hermosa y yo te invito que si tienes la oportunidad en esta semana
que vuelvas y te sientas y conozcas de nuevo a Jonás y encuentres nuevas facetas de la vida de Jonás que posiblemente la hemos estudiado en algún momento o aprendamos algo nuevo que no sabíamos de Jonás. Esta historia tiene un mensaje profundo y es la misericordia de Dios para la vida de la gente. Cuando vamos al capítulo 1 del libro de Jonás en el Antiguo Testamento, nos encontramos con Jonás y con el llamado de Dios a Jonás. Dios llama a Jonás para que vaya y le predique a Nínive, para que vaya y sea profeta en Nínive y que proclame que Dios iba en ese momento a destruirlos, al menos que se arrepintieran. Y Jonás era un profeta muy conocido en el tiempo de Israel, especialmente para el siglo VIII antes de Cristo. Ese era un tiempo bueno para Israel. Jonás era muy respetado. Si usted va al segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, va a ver que Dios había restaurado al pueblo de Israel y que Jonás era un profeta que había en ese tiempo traído un mensaje de parte de Dios, donde Dios iba a expandir las fronteras, donde Dios iba a bendecir a su pueblo. Así que había mucha alegría en la vida del pueblo. Israel estaba creciendo, estaba haciendo esa nación que Dios había prometido que iba a ser. Y Jonás era un hombre muy respetado porque fue quien trajo la palabra en ese tiempo que Dios iba a bendecir a su pueblo. Así que Israel continuaba no solamente creciendo de manera política, sino también de manera económica, y su reinado en aquel territorio estaba siendo muy reconocido en la vida de otros pueblos. Había mucho dinero entrando a las arcas de Israel. La gente se estaba haciendo de mucho dinero y para muchos eso era una señal de la bendición de Dios. Pero si usted, por ejemplo, coge el libro de Amós, se da cuenta que no necesariamente esa era la bendición de Dios, sino que era más simplemente, ¿verdad? Lo que la gente pensaba que era bendición era en realidad el pecado del pueblo. Así que Jonás se había convertido en toda una celebridad. La gente lo quería, representaba a Dios, era el profeta de Dios, pero de la misma manera en que Israel iba creciendo, en otro lado de aquel territorio, hacia el este, estaba creciendo otra nación, y era el imperio de Asiria. Así que de la misma forma que Israel estaba creciendo económicamente y las cosas iban bien, en Asiria las cosas iban muy bien también. Así que para Israel estaba mirando ya que había otra nación que estaba creciendo, que tenía poder político y que iba a llegar el momento en que iban a ser enemigos y que posiblemente llegaran hasta a la guerra y todo. Así que cuando vemos la profecía en el capítulo 1, estamos viendo que Dios estaba llamando al profeta Jonás a ir y predicarle arrepentimiento a Nínive, que era la capital de Asiria. Así que Dios le estaba diciendo a Jonás: ve y predícale a aquellos que tú a lo mejor piensas que es el enemigo, que Dios va a tener misericordia sobre ellos si ellos se arrepienten y confiesan que yo soy su Dios. Y posiblemente cuando Jonás escuchó el mensaje de Dios, dijo: ahora es que sí, ahora es que Dios va a traer el castigo y la furia sobre este pueblo enemigo. Y qué bueno que soy yo que voy a llevar esa palabra de que Dios los va a destruir a todos. Pero Jonás se puso a pensar: ¿qué pasa si yo le predico a Nínive?
a el enemigo, al territorio enemigo, a mi competencia, a las competencias del pueblo de Israel, económicas, políticas. ¿Qué pasa si yo les predico arrepentimiento y ellos se arrepienten? Y Dios derrama sobre ellos misericordia. Así que Jonás comienza a batallar con el llamado que Dios le estaba haciendo, porque empezó a repensar en lo que iba a pasar y posiblemente su corazón se llenó de miedo. De miedo no solamente de ir y predicarle allí a Nínive, al imperio asirio, y que posiblemente la reacción no sea buena y a lo mejor cause hasta molestia y una guerra, sino de también ir a predicarle y con el miedo de que Dios los perdone, tenga misericordia y ese imperio siga creciendo y los israelitas entonces vayan a demandarle al profeta: ¿por qué tú estás predicándole a los enemigos de misericordia y de amor? Así que Jonás tiene una batalla interna profunda, porque a lo mejor también Jonás entiende que Dios debe destruir al imperio asirio. A lo mejor también Jonás entiende que Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero cuando uno estudia más profundo esta palabra, se da cuenta que Dios los estaba llamando a tener misericordia. Ahora, cuando este libro se escribe una generación después, la gente que recibe la historia de Jonás la comienza a leer, posiblemente pensaron lo mismo que Jonás, especialmente esta generación que había sido atacada por los asirios, que habían sido destruidos por el imperio asirio, que posiblemente pensaban y decían: mira, Jonás, aún la descendencia tuya fue destruida por este imperio. Así que no solamente es la reacción histórica o del momento de Jonás, sino también es la reacción de aquellos que reciben el libro y dicen: Jonás, no vayas y predicas misericordia, porque ese mismo pueblo en ese momento a lo mejor pidió misericordia de Dios, pero tiempo después se convirtió en nuestro enemigo y nos destruyó. Así que vemos en la historia no solamente la batalla de Jonás, pero también vemos la batalla del pueblo hacia esa actitud hacia el imperio de Asiria. Así que Jonás, en esa batalla y en esa lucha de lo que Dios le estaba llamando, decide huir. Dios le dice: levántate y ve y predica a Nínive. Y Jonás se levantó, pero en vez de ir a Nínive, se fue para el otro lado. Decidió huir de Dios. Decidió huir del llamado de Dios. Así que se fue para Tarsis. En vez de ir y predicar, en vez de ir y ver el llamado que Dios, cumplir el llamado que Dios le estaba dando para su vida como profeta, decide ir a Jope, decide montarse en el primer barco que encuentre camino a Tarsis. Ahora, Tarsis era un lugar hermoso en el mar Mediterráneo, bien conocido porque especialmente se hacía mucho negocio de oro, de plata, de hierro, de cobre, de monos. Así que había mucho movimiento económico de esos barcos que iban hacia Tarsis. Barco, ¿verdad? Que se veía de gran poder, de gran riqueza, de fortuna, de orgullo. Y Jonás decide huir del Señor montándose en un barco donde había mucho dinero, donde había mucha riqueza, pero irse al otro extremo. Si Nínive estaba al este, Jonás estaba buscando irse lejos hacia el oeste. Ahora, si algo usted y yo ya sabemos, y que Jonás también sabía, es que no podía huir de la presencia de Dios. Es que donde quiera que él decidiera estar, la presencia de Dios iba a estar con él. Así que Jonás no estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Jonás estaba
deliberadamente desobedeciendo a Dios. Estaba tomando la decisión de decirle a Dios: tú me estás llamando a ir a predicar a Nínive y yo te voy a desobedecer y yo no voy a ir. Así que me voy para Tarsis. Y posiblemente en esa reflexión, y cuando usted lee el libro de Jonás en el capítulo 4, se va a dar cuenta de por qué Jonás se va para Tarsis. Es porque Jonás comienza a trabajar en su mente y en su corazón, a decir: Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios compasivo, Dios es bien paciente, Dios es un Dios de amor, Dios realmente no quiere destruir a nadie. Así que cuando yo vaya y le predique a Nínive y ellos se arrepientan, Dios lo que va a hacer es tener misericordia, amor, compasión con ese pueblo y no los va a destruir. Así que Jonás, ante esa decisión de saber que Dios iba a perdonar a Nínive, de saber que si ellos se arrepentían al escuchar el mensaje, Jonás dice: no, yo no voy a ser esta persona de que va a traerle ¿verdad?, arrepentimiento de esas vidas. Mejor yo me voy lejos y desobedezco a Dios. Y usted conoce el resto de la historia de Jonás. Y si no la conoce muy bien o no se acuerda, lea con calma ese libro, ¿verdad? Vino una gran tormenta. Jonás, en medio de la tormenta, decide dormir porque posiblemente se está imaginando lo que está pasando. El grupo que está en el barco, preocupado de que se pierda las riquezas, investiga qué es lo que está pasando. Encuentran que Jonás está durmiendo. Comienza una serie de preguntas. Jonás realmente dice: mira, lo que está pasando es que Dios está molesto conmigo, así que tírenme a la borda. Jonás realmente, algunos dicen, ¿verdad?, que ya estaba hasta inmerso en depresión. Y si usted lee el pasaje puede ver por qué. Porque está molesto, está frustrado, no quiere hacer nada, tiene un coraje grandísimo con el Señor. Así que no le interesa que, ¿verdad?, que pierda hasta la vida en ese momento. Lo tiran a la borda, viene un gran pez, lo rescata. Jonás va a Nínive, predica, hay arrepentimiento. Y Jonás termina molesto con Dios porque Nínive es perdonada. Lo que yo quiero llevarles a ver en esta mañana, hermanos y hermanas, es que nosotros podemos ver la misericordia de Dios en medio de esta historia. Misericordia para Jonás, misericordia para los que iban en el barco, misericordia para Nínive, misericordia para los israelitas. Es que la misericordia y la compasión de Dios es para nosotros cada día. Y lo otro que quiero que vean también es que Dios nos llama. Todos tenemos un llamado. Y a veces lo dejamos hacia un lado por distintas razones, porque tenemos miedo al fracaso, porque tenemos miedo en general, porque no nos sentimos, ¿verdad?, listos o listas, o que tenemos las herramientas necesarias para cumplir ese llamado de Dios. Pero si somos parte del pueblo de Dios, todos tenemos un llamado. No necesariamente es a predicar o a cantar, pero puede ser, ¿verdad? Y definitivamente uno de los llamados que todos tenemos es a compartir ese mensaje de amor, de gracia, de esperanza para cada vida. Así que Jonás está en esa batalla. Jonás está en esa lucha de ver y de entender por qué Dios desea en ese momento, en ese contexto, perdonar a Nínive. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que es la gracia de Dios. Es que el Señor les quiere dar una oportunidad. Ahora, al saber que nosotros estamos llamados y llamadas a servirle al Señor, también tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida. Y definitivamente el tiempo que estamos viviendo, hermanos y hermanas, es el tiempo perfecto para orar y ver qué Dios quiere hacer con nuestras vidas, qué Dios quiere hacer con la vida de la iglesia, porque el mundo ha cambiado totalmente a causa de una pandemia de salud. Y definitivamente el mundo que conocíamos
antes de esta pandemia va a ser muy diferente a después del COVID-19. Y Dios nos está llamando como su pueblo a repensar y ver cómo podemos seguir siendo ese cuerpo de Cristo en el mundo que vivimos. Y todos de alguna manera u otra tenemos esas batallas ante el llamado de Dios. Tenemos batallas al saber que Dios nos llama cada día. Miren, hay grandes retos. Retos como el poder ahora mismo no congregarnos, el poder tener, ¿verdad? Esta comunicación de video para que usted por lo menos pueda sentir, ¿verdad? Esa conexión, esa espiritualidad con el Señor. Retos de saber que no sabemos realmente cuál va a ser el tiempo que ha de tomar hasta que volvamos a congregarnos. Y la manera en que nos vamos a congregar va a ser muy diferente al principio, a como era antes. El reto de que vamos a experimentar ya mismo, ¿verdad? De tomar la comunión, no estando juntos en un lugar, sino yo como el pastor, ¿verdad? Ofreciéndole a ustedes los elementos y ustedes allá en sus hogares con el pan, la galleta, el jugo, el agua, ¿verdad? Compartir ese tiempo de la mesa. Pero de alguna manera u otra vemos y entendemos que hay un espacio de gracia y de misericordia. Y Dios nos está invitando a que abramos nuestro corazón a su llamado. A que veamos y pensamos dónde Dios nos está llevando. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si vamos a responder igual que Jonás. Si vamos posiblemente a decirle a Dios no por miedo, por coraje, por resentimiento. O si vamos a tener nuestros corazones listos y prestos a abrir nuestro corazón para experimentar su gracia, su amor y su misericordia y para dejarnos llevar por su espíritu. A ver cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios quiere bendecir no solamente nuestro corazón, pero si quiere bendecir a otros. Y tenemos que tener la valentía de caminar en comunidad de fe, aún con nuestras propias luchas y batallas, de poder ayudarnos los unos a los otros, de poder decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo digo que sí a tu llamado de ser el cuerpo de Cristo, de ser la iglesia, de servirte de todo corazón, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, a pesar de que hay momentos que me siento como Jonás y estoy frustrado, molesto o simplemente no entiendo, Dios. Como quiera, dentro de nuestros corazones hay ese llamado vivo de servirte, de adorarte, de proclamar que tú eres el Señor y Rey de Reyes, Dios de nuestra vida. Así que, hermano y hermana, yo te invito en este día a que abras tu corazón a ese llamado de Dios, a que veas dónde Dios quiere obrar en tu vida hoy, a que veas que todos estamos de alguna manera u otra en esas luchas, porque a veces no entendemos, pero es la gracia y la misericordia de Dios la que derrama sobre su pueblo.